Bueno, vamos a empezar ahora a ver Hechos 27. Ya estamos hacia el final de este libro tan interesante que, como todos sabemos, son hechos de los apóstoles, le dicen, pero es cuando el Espíritu Santo se manifiesta en todos los apóstoles. Y de ser unos apóstoles que negaron a Jesús, que Pedro lo negó 3 veces, que todos se desaparecieron, y todo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ya no podían con esa cosa, con ese evangelio, esas buenas nuevas de que Jesús había resucitado, el Mesías mismo, Dios hecho carne, había estado entre ellos. Y eso fue lo que fueron y esparcieron a todo el mundo. Y claro, como siempre, pues había tensiones entre ellos, ¿verdad? Los que decían que tenían que ser nada más judíos y que nada más a los judíos y que tenían que hacerse la circuncisión, etc. Y bueno, como siempre les he dicho, Satanás siempre, él sabe que cuando, fíjense, esto es algo muy importante, cuando contra la iglesia, el cuerpo de Cristo, las iglesias, hay persecución de afuera, ¿saben qué pasa? La iglesia no se debilita, la iglesia se fortalece. Cuando hay más persecución y más situación en contra exteriormente, más surge. ¿Qué está pasando ahorita en China? ¿Sí? ¿Qué está pasando ahorita en Irán? Es la que más está creciendo, la iglesia de Cristo en esos lugares. Entre más opresión, más crece la iglesia de Cristo. Entonces, Satanás lo que hace es meterse adentro de las iglesias y dentro de las iglesias causar división, causar desaliento, causar todo este tipo de envidias y cosas de ese tipo, ¿verdad? Que sabemos. Entonces, eso es lo que hay que cuidarnos adentro de la iglesia, de no tener eso, no dar pie a que Satanás pueda entrar con ese tipo de cosas, porque lo que destruye a la iglesia es lo que entra a la iglesia, no la opresión de afuera, ¿sí? Entonces, vamos a orar. Gracias, Padre, por este día, gracias por esta mañana, Señor. Damos gracias porque tú mandaste al apóstol Pablo y fue un hombre con denuedo que proclamaba tu palabra donde quiera que iba, que aunque sabía que lo iban a apresar, aunque sabía que lo iban a atar, que lo iban a echar a las mazmorras y a los calabozos, Señor. Él iba adelante porque sabía que tú ibas con él porque le habías dado un mandato, Señor, y que tú ibas delante de él. Y lo que vemos más que todo es que era un gozo el que él tenía y más decía que había que gozarse cuando peor estaba en las mazmorras, cuando lo latigaban, cuando lo dejaban por muerto, cuando toda la cuestión que hacían y todo eso, y más gozoso estaba él en medio de la tribulación. Por eso él puede escribir y porque lo vivió, que en medio de esta pequeña tribulación sus ojos estaban puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que eso le daba un gozo tremendo, ¿sí? Así que seamos nosotros en medio de este caos, Padre, que nuestros ojos estén puestos en ti, porque sabemos que caerán a nuestra diestra 1000 y a nuestra mano 10,000, pero a nosotros no nos tocará, porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, Señor, y tú nos cubres con tu amor y con tu misericordia. Gracias, Padre. Abre nuestra mente y nuestro corazón en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, para que podamos escuchar tu voz hermosa que nos habla a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicas. Vamos en el 27, Hechos 27. Acuérdense que andaba el apóstol Pablo por todo lo que era Asia, ¿verdad? Por todo lo que era Grecia, inclusive parte de Europa, etcétera. Entonces, aquí dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, aquí ya estamos en Europa, ¿sí? O sea, fíjense, ya recorrió Asia, recorrió todo lo que era esta parte de acá, parte de Siria, lo que ahora es Siria, y todo eso, ¿sí? Y ahora ya va hacia Europa. Dice, para Italia,
¿Por qué Italia? Porque ahí estaba, ¿qué? Roma, ¿sí? Roma era la capital del imperio en ese momento. O sea, todo lo máximo que había ahí de reyes, emperadores y todo estaba en Italia, en la capital que era Roma. Por eso Dios le había dicho, tú vas a ir y vas a hablar a reyes y a césares y a todo eso. Y Dios estaba cumpliendo su palabra llevándolo allí. Entonces dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Muy bien. Entonces, ¿cómo llevó Dios a Pablo allá a Roma a hablar ante el César? ¿Por qué? Porque Pablo iba prisionero, acuérdense, Pablo iba prisionero. Pero VIP. Pero VIP, ¿verdad? Entonces, imagínense para que Pablo hubiera reunido el dinero y todas las cosas y todos los insumos y luego desde acá, desde Jerusalén, donde él estaba, caminar, ir hasta Roma. Era un viaje tremendo. Podían pasar muchas cosas, pero Dios decide que lo va a proteger y entonces él como prisionero, y vamos a ver lo que pasa aquí, ¿verdad? Como prisionero, rodeado de caballos y de todo, ahí lo van llevando a Italia. Y vamos a ver qué pasa en este viaje. Dice, para navegar iban a ir por barco a Italia. Entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. O sea, el centurión era de los romanos que lo llevaban preso. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, fíjense, iban a ir bordeando por todo Asia hasta llegar a Italia, ¿sí? El barco adramiteno eran de los mejores barcos que había de construcción. Estaban hechos para que todas las tormentas y todo lo que había los pudieran resistir. Eran barcos reconocidísimos como que eran las mejores embarcaciones que podía haber en ese tiempo. Sí, pues en ese barco Dios manda allí a Pablo, ¿sí? Que iba a tocar los puertos de Asia y zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día, ¿quién está escribiendo esto? Aparte Pablo llevaba a alguien que no estaba preso, que es el autor de este libro. El autor de este libro era el médico Lucas, y el médico Lucas le permitieron que Pablo llevara a su médico de cabecera. Recuerden que Pablo había sido muy maltratado y todo, y Lucas se había propuesto, Dios le había puesto en el corazón que iba a cuidar de Pablo. De hecho, si ustedes han visto la película de Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo está buenísima, ¿verdad? Ahí se ve a Lucas que va y siempre lo está visitando ahí en la cárcel y todo. Entonces le permiten al médico de cabecera de Pablo viajar con Pablo y él está escribiendo todo esto, ¿sí? Dice, zarpamos estando con nosotros. Muy bien, 27:3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, o sea, Julio era el centurión que lo tenía preso a Pablo, ¿sí? ¿Cómo lo trataba Pablo? Humanamente, quiere decir que lo trataba bien. Le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. O sea, imagínense, Pablo estaba preso, lo llevaban preso para allá, pero el centurión romano, ¿verdad? Lo trataba muy bien y le permitió que fuera y fuera a las casas de sus amigos ahí en Sidón, visitando a sus amigos y le servían de comer, lo atendían y todo. Imagínense, ¿sí? Dice, y 4, y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. O sea, aquí ya empezamos a ver que hay un poquito de problema, ¿sí? Entonces están mandando, ya zarpan en ese
en ese barco adramiteno, ¿verdad? Que era de lo mejor de las flotas que había. Y entonces ya zarpan de Chipre, que es una isla, ¿verdad? Y entonces empiezan a navegar. Y dice el 5, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Ustedes pueden ir viendo cómo van tocando todas estas partes. Y acuérdense, pues Pablo lo dejaban salir, lo dejaban ir con sus amigos, etc. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Pues todavía las naves alejandrinas eran más famosas, eran más grandes y más poderosas, ¿sí? Era una de las mejores flotas que había allí. Inclusive, vamos a ver que hasta les pone nombre. Dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, ya estábamos hablando de que iban a sotavento, quiere decir que iban en contra del viento, ¿sí? Entonces dice, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, allí van, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Fíjense, o sea, se quedaron ahí mucho tiempo, pero pues Pablo lo dejaban ir y lo dejaban salir y estar con sus amigos. Él seguía predicando el evangelio, ¿sí? En todas esas partes donde los llevaban en este barco y donde los trataban muy bien, llevaba su médico de cabecera. Pablo les amonestaba diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Qué les estaba diciendo Pablo? Miren, Dios le estaba mostrando algo a Pablo y Pablo se los dijo a la gente que estaban ahí en el barco. Tengan cuidado, va a haber mucha pérdida, ¿sí? Pero el centurión, que era el que llevaba todos los presos y todo, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo, pues, lo que le decía era Dios, ¿verdad? Y pues él decía, no, 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 Pablo, yo le hago más caso, ellos son los expertos, al dueño del barco y al piloto. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Entonces se acercaba ya el invierno, pero decían, no, aquí está muy chiquito este pueblo, muy incómodo, vamos a zarpar. Dice, y de repente empieza a soplar una brisa del sur, que pues es una brisa templada, ¿verdad? No está fría, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Dijeron, esta está muy buena esta brisa. Levaron anclas e iban costeando Creta, iban ahí al lado de Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Estos vientos, el Euroclidón, eran unos vientos muy fuertes, muy huracanados, que ya los conocían allí la gente, ya eran muy famosos esos vientos, ¿verdad? Que venían y eran huracanes, prácticamente huracanes. Entonces, viene este viento Euroclidón, ¿verdad? Y empieza a azotar la nave y empieza a quererlos allí hundir y todo, dice. Y siendo arrebatada la nave, lo acabamos de ver en el tornado que acaba de pasar, arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, siempre cuando viene el viento y las olas, hay que poner siempre la proa. Los barcos tienen que romper en contra, porque si se ponen así, las olas los hacen que se volteen, ¿sí?
Dice, hay que poner la proa para que rompa la proa las olas. Dice, no podían manejar el barco. Dice, dijeron ya, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ahí va, ni modo, ya no hay más que hacer. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, ¿sí? O sea, prácticamente estaban ya a merced de este viento huracanado, ¿sí? Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Porque dijeron, si ponemos las velas, el viento huracanado nos va a azotar en contra de los arrecifes, en contra de las piedras que hay ahí. Entonces, recogieron todas las velas, las guardaron y dijeron, ahora sí, ahí estamos como una cascarita en el mar y a ver lo que pasa, ¿sí? Y dice, 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. ¿Qué quiere decir alijar? ¿Saben lo que quiere decir? Empezaron a echar por la borda, aligerar, es aligerar la carga. Empezaron a echar todo lo que tenían por la borda, ¿sí? Hay que alijar. ¿Por qué? Porque pues, se nos hunde el barco. Entre menos peso tenga, pues más posibilidades tiene de flotar. Imagínense ya cómo estaban que dijeron, vamos a aventar todo por la borda, ¿sí? Y entonces, 19, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, hasta los aparejos de la nave, o sea, todo lo que se necesitaba la nave, primero echaron fuera pues todo lo que llevaban de comida y de todo y de todas esas cosas, y luego hasta los aparejos, o sea, las anclas, todo lo que podían echaban ya del mismo barco. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, imagínense, estaban a merced de esa, no veían sol ni estrellas, ni día ni noche, era total tormenta. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya, aquí nos vamos a morir todos, ¿verdad? Entonces Pablo, fíjense, sale Pablo. Todos ya habían perdido la esperanza. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, acuérdense que habían aventado toda la comida, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, que me hubieran escuchado, ¿sí? Se los dije, ¿sí? Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Pues sí, se los dije, no me hicieron caso y miren ahorita cómo estamos, ¿verdad? Pero, dice, ahora os exhorto a tener buen ánimo. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿de dónde saca Pablo eso? ¿De dónde saca que tengamos buen ánimo? O sea, aquí ya nos vamos a morir todos, ¿sí? Os exhorto a que tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Quién le había dicho esto a Pablo? Dios se lo estaba diciendo. Como se lo advirtió, les dijeron, ¿verdad? Él se los dijo y no le quisieron oír, pero ahora él viene y dice, ánimo, yo tengo una palabra poderosa de Dios para ustedes. ¿Se acuerdan que no me hicieron caso y yo les dije lo que iba a pasar? Bueno, pues ahora les digo que tengan ánimo, la nave se va a perder, pero ninguno de nosotros que estamos aquí perderá la vida, ¿sí? Porque esta noche ha estado conmigo, y entonces dicen todos, pues ¿de dónde saca este hombre esto, verdad? Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, siempre levantando el nombre del Señor. No es porque yo digo, yo no soy el que los voy a salvar, sino que vino Dios, el ángel de Dios, vino y me dijo esto que yo les estoy diciendo, no viene de mí.
a mí no me crean, es Dios el que me habla, ¿sí? Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. ¿Qué le está recordando aquí a Pablo? Pablo, yo te di una palabra, yo te di un propósito, y lo que yo digo y lo que yo te mando se cumple. Eso se va a cumplir. Si te acuerdas que yo te dije esto, bueno, no vas a morir, no vas a perecer, ¿sí? Sino que yo te dije que ibas a ir ante el César, bueno, pues vas a ir ante el César, dice. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué le estaba diciendo? No nada más a mí me va a salvar, porque yo tengo algún propósito, sino que a todos ustedes también los va a salvar. Por eso, júntate siempre con la gente que está en medio de la voluntad de Dios, ¿sí? Porque ahí estás muy bien protegido. Entonces, aguas con quien te juntas, ¿sí? 25. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho, ¿sí? Como diciendo, ustedes también confíen en este Dios. 26. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Aún así que yo les estoy diciendo, ¿sí? No es porque Dios va a quitar la tempestad, sino que hay un propósito y es que nosotros lleguemos a una isla. Y vamos a ver qué propósito tan poderoso tenía Dios para Pablo. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. 27. Venida la 14ª noche, fíjense, 24 noches ya, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, ¿sí? Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. ¿Qué son brazas? Brazas son como, estos son codos y brazas son esto, ¿sí? Ellos medían por el largo del brazo. Entonces, un brazo era esto. Sí, era lo hondo. Ellos tenían, hagan de cuenta que una soga con un peso abajo y entonces cada braza le ponían un nudito. Entonces ellos echaban el peso, esa soga con esos nuditos hacia el fondo y luego decían, hasta aquí llegó, ya tocó fondo. Entonces veían en qué nudito era, pescaban de ahí el nudito y empezaban a levantar esa soga y entonces contaban 1, 2, 3, 15 brazas, o sea, 15 largos de brasa. Otra medida eran 15 codos. ¿Cuánto eran? Pues este es un codo, ¿sí? Y este es una brasa. Entonces, ¿qué pasó? Echaban ese peso, eran 20 brazas y luego seguían navegando y eran 15 brazas. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué era que estaban ellos coligiendo? Que estaban acercándose a tierra. ¿Sí me explico? O sea, cada vez era más, estaban menos profundo, iban llegando no sabían a dónde, porque no sabían ni dónde estaban, pero vieron que iban llegando a una tierra, ¿sí? Y temiendo dar en escollos, pero decían, nos estamos metiendo. Entonces decía, temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. No veían nada, era de noche, ¿sí? Entonces decimos, si nos estamos acercando a un lugar, a tierra, pero pues la tierra son escollos, ¿verdad? O sea, como entra uno a una isla, pues hay piedras, hay escollos y todo, nos vamos a dar con el barco entre en las rocas, ¿sí? Los va a despedazar. Entonces los marineros, voy en Hechos 27:30, Lore, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué es el esquife? Es el bote salvavidas, ¿sí? El bote salvavidas. Entonces los marineros
traían toda la carga y traían a los centuriones y traían a todos los presos y a Pablo y a todos ellos presos. Entonces los marineros, ¿verdad? Empezaron como que a echar por la borda unas anclas, pero estaban echando también los botes, los esquifes, que eran los botes salvavidas, porque dijeron, nosotros, mira, nos pelamos, aquí nos vamos, ¿sí? Entonces, dice, por tanto, perdón, voy en el esquife, 31. 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Pues claro, imagínate que vas en un avión y brinca el piloto y el copiloto y las azafatas y todos brincan del avión, ¿verdad? Y pues entonces Pablo le dijo, mira, si tú dejas que estos se vayan, que todos estos marineros se vayan, ahora sí que estamos fritos todos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Y qué hicieron? Pues cortaron las amarras del bote salvavidas y vámonos. Y se perdió el esquife. Y ahora sí, pues los marineros no podían más que quedarse allí con ellos en el bote, ¿sí? En el barco. 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Wow. Imagínense, 24 días sin comer nada, ¿sí? Pero ¿qué hacía Pablo? Los exhortaba, tengan ánimo. Dios me ha dicho que vamos a salvarnos y nos vamos a salvar, ¿sí? Así debemos de ser nosotros, levantarnos y dar ánimo en donde hay muerte, donde hay escasez, donde hay ánimo. Dios no nos va a dejar, ¿sí? 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Imagínense lo que les estaba diciendo. Dios va a cuidar hasta el último cabello de tu cabeza. No te va a pasar nada. Tengan ánimo, coman. Ni querían comer las pocas cosas ahí que quedaban. Coman, tengan ánimo. Y habiendo dicho esto, tomó el pan. Imagínense lo que hace ahí Pablo en medio de todos ellos. Y se tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. Era un pacto que estaban haciendo ellos entre ellos. Aquí estamos todos, aquí estamos bajo el cuidado de Dios, estamos en pacto, porque Dios ha dicho que nos salvará y Dios cumplirá su palabra. Y entonces él hace un acto de profético, de que todos estamos aquí juntos y Dios no permitirá que ni un cabello de uno de ustedes se pierda, ¿sí? Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, ¿sí? La presencia de Dios, el poder de Dios a través de las palabras de ánimo del apóstol Pablo. Y éramos todas las personas en la nave 276, imagínense, 276 personas. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ya lo que les quedaba de comer, vámonos, lo echaron porque dijeron, Dios nos va a salvar. Hemos hecho este pacto con Dios y ahora sí, comieron lo último que había y el último trigo, vámonos para afuera. Aligeraron todos el mar, la nave y echaron el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, no sabían dónde estaban, pero veían una ensenada que tenía playa y en la cual acordaron varar si se pudiese la nave. Cortando pues, entonces cortan las anclas, se acuerdan que se habían puesto, pero ahora sí ya veían la tierra y ahora sí podían remar hacia ese lugar, ¿sí? Cortan las anclas, las dejaron en el mar, ya lo que queremos es salvarnos, no queremos ya más. Largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, ¿sí? Pero dando en un lugar de 2 aguas,
hicieron encallar la nave. Fíjense, entonces ya estaban ahí, ya estaba la tierra, ya lo estaban viendo, dijeron, vamos a cortar las anclas y vamos a enfilarnos, y empezaron a enfilarnos, y la vela que quedaba ahí la suben, la colocan para irse, ya estaban viendo la tierra, y de repente, ¡paz!, que encallan en un lugar cuando vienen dos corrientes de agua y encallan ahí y ya no se pueden mover, ¿sí? Y la proa hincada quedó inmóvil. Estoy en el 27:41. Y la popa se abría con la violencia del mar. La proa es la de delante, la popa es de atrás. Entonces, imagínense, estaban encajados en unas piedras ahí que no los dejaban pasar y que no los dejaban moverse. Y seguían y empezó la tormenta otra vez y entonces la parte de atrás del barco se empezaba a abrir, ¿sí? Y entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, porque acuérdense que a los soldados romanos, si se les escapaba un preso, los mataban a los soldados. Entonces dijeron, no, aquí no se nos van a escapar, vamos a matarlos a todos, ¿sí? Porque dijo, se nos van a escapar nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, fíjense cómo Dios le había dado a Pablo gracia y favor del centurión, el que estaba al mando de los soldados que iban custodiando a los presos. Dice, pero entonces el centurión dijo, no, yo no quiero que maten a Pablo, no quiero matar a Pablo. Entonces los detiene a sus soldados, ¿sí? Les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, los que no podían nadar, porque estaban viendo ya la tierra, ¿sí? Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Como Dios había prometido. Todo lo que Dios le había dicho a Pablo, porque Pablo tenía una misión muy grande, porque Dios desde acá, desde antes, inclusive cuando Saulo de Tarso decía, pues, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres? ¿Sí? Dios ya le había dado una encomienda, le había dicho a Ananías, ve con Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque yo tengo un propósito, porque este es un hombre que llevará mi nombre a las naciones. Llevará mi nombre, le dijo Jesús. Jesús de Nazaret. Por eso siempre Pablo decía, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque él tenía que llevar el nombre de Jesús de Nazaret a las naciones. Y Pablo pasó por esta tormenta, pero él estaba allí para dar ánimo, para dar dirección. Él estaba allí y encontró gracia y favor aún en sus cautivos, porque muchas veces dices, hay opresión en el mundo, hay pánico, se querían escapar los gentes, los marineros. ¿Qué les hubiera pasado a los marineros si se hubieran escapado, si hubieran muerto allí? Porque la tempestad siguió y desbarató el barco. Hasta dice que en tablas de los mismos que estaba deshecha la popa, se había desbaratado la popa. En esas tablas dice, primero que salgan los que saben nadar, ahí está ya. Y los que estaban atrás, se estaba desbaratando el barco en la popa, estaba encallado ahí en unas piedras que no se podía mover. Y los otros en tablones se fueron nadando. El chofer de Toto es por un libro. ¿Qué es que me esperes un momento? Sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Poderoso gigante entre nosotros, que si Dios nos ha dado una encomienda, Él la va a cumplir. ¿Y cómo la va a cumplir? Como menos te imaginas, como menos lo piensas. ¿Cómo está haciendo Dios que unamos otra vez las familias, que los padres nos encarguemos de los hijos,
que realmente veamos a nuestros hijos, que estemos con nuestros hijos, que los enseñemos a nuestros hijos, pues lo está haciendo a través de toda esta situación que está sucediendo, ¿sí? ¿Cómo nos quitó toda esa vanidad, todas esas cosas que antes estábamos tan afanadas con eso? Me contaba mi hermana Annie, que vive en McAllen, que fue a comprar un encargo al mall y pues que sana distancia. Y dice, no, ahí les valió todo y andaban todo el mundo en el mall. Dice, pero dice, mira, estaban todos los racks de las tiendas cayéndose de los vestidos de graduación. No va a haber graduaciones. Estaban, dice, pero eran así casi montones y montones y montones de los vestidos de graduación y de todas las cosas que se compraban para las graduaciones. Ya no va a haber graduaciones, ya no va a haber todo eso, ¿sí? ¿Cómo Dios nos está hablando en este tiempo? ¿Sí? Y tenemos que tener una voz ahí en medio de nosotros que sabemos y que entendemos y preguntarle, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu propósito? El propósito es que llenemos la tierra con la palabra de Dios, con la presencia de la gloria de Dios. Y Dios todo lo hace para ese propósito. Entonces, ¿cómo debemos actuar nosotros como Pablo, levantándose poderosamente en medio de todos y decir, confiemos en el Señor, confiemos en el Señor. Él te ha dado un propósito y lo va a cumplir. Y va a darte gracia y favor, aún con los que pienses que son tus captores, con los que sientas que son tus opresores, aún ahí te va a dar gracia y favor. Y Él va a cumplir y te va a proveer de todo en la manera que menos piensas, pero es de bendición, porque tiene un propósito. Y vas a ver la tormenta, pero ni un cabello de tu cabeza será tocado. Y a todos los que estén contigo, bajo tu protección. Así que levántate, da ese ánimo, da esa palabra del Señor, ¿sí? A veces te oirán, a veces no, pero te van a oír, porque van a ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que, hermosas, tenemos un gran propósito. Y ahorita con sus familias, en su entorno, en todo, toda la gente que está al pendiente, estamos al pendiente unas de otras, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús, ten ánimo, levántate, come, comparte el pan con tu familia. Es un pacto que Dios, si antes no podías comer con tu familia junta, ahora lo puedes hacer. Es una señal de pacto. Comparte el pan que Dios te da, ¿sí? Y no te preocupes porque tal vez tengas que echar el trigo por la borda, pero Dios es nuestro proveedor día con día. Danos hoy, Señor, el pan de cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, preciosas. A ver, ¿dónde está? Póngale audio on. Ya. Muchas gracias, tía. Gracias, tía. Oigan, repetimos, ¿verdad? ¿Eso ya lo habíamos leído o no? No. No. Voy a tener a una persona. Póngase. Sí. Ay, sorry, que no me he bañado ni nada. Pues se supone que íbamos a terminar hechos, pero pues no. No, pues Todavía no. Todavía falta. No, una. A mí me llama la Falta atención porque será que dan tantos detalles acerca de la navegación y que de 3 codos. O sea, tiene que haber un significado. Sí, claro. Porque Demasiado detalle. dan tanto detalle. Entonces voy a googlear a ver por qué dan tanto detalle. ¿Por qué tanto? Sí, porque, o sea, estaba un libro que se llamaba Euroclidón. Y bueno, ese sí lo googleé porque pensé que era uno de... Eduardo está estudiando aviación, entonces tiene que aprenderse cómo se llaman todos los vientos. Entonces le pregunté, ¿este está? Y me dijo, no, ese viento no está. Ese viento ha de ser algo espiritual. Y yo, ay, claro que no. Lo busqué y tipo, es un viento que sale en la Biblia. O sea, no es un viento de
En Wikipedia viene que viene la Biblia, no viene como que es un viento del mar, pues. Ajá. Entonces, siento que debe de haber ahí significados o algo. Entonces, bueno, ahí, a ver qué. Habrá que investigar. Y Amalia no ha de saber. En mi Biblia viene más o menos, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Mira, dice, el 27 que fue el que leímos, ¿verdad? Dice, estos últimos capítulos de Hechos son una joya literaria y pueden leerse en 3 niveles. Desde un punto de vista histórico, donde encontramos en ellos datos de Pablo prisionero que se dirige a Roma. El segundo nivel podemos ver en este relato una síntesis de la vida del creyente que debe mantener su testimonio cristiano en medio de innumerables peligros y dificultades. Ahí está. Y finalmente, y esta es quizá la principal intención de Lucas, con la llegada de Pablo a Roma, se cumple el proyecto misionero que ha guiado todo el libro y que había sido presentado por Jesús en el comienzo del mismo. Oye, toma el screenshot y lo mandas al chat, ¿no? Sí. Sí. Ahorita déjame seguir leyendo y sí, se los mando. Oigan, Viene así abajo. tengo que ir. Ay, Lore. Bye. Lore. Ay, ¿Qué onda? ¿Nos vemos el jueves o nos vemos el próximo martes? ¿El jueves? Para terminar, ¿sí pueden? Yo sí puedo. No andes dando ideas, Marlene, el jueves. Tania, conéctate el jueves. Yo sí. Tania, conéctate el jueves. Sí puedes. ¿Ah? Se supone que yo también el jueves. Bueno, el jueves nos vemos. Ya terminamos. Órale, órale. Sí, ya está. Oigan, bueno, yo también ya me voy, pero ahorita les mando la foto. Eso. ay. Nos vemos. Bye. Ay, Amalia. Gracias. Bye. ¿Dónde está Lee? Ah,